Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Estefanía Fernández. Estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera de licenciatura en Educación Física. El día de hoy les voy a hablar sobre la cultura indígena, más específicamente sobre los incas. La civilización inca, también llamada civilización quechua, fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que pudo mantenerse después de la conquista de América. Es un imperio que logró conquistar varios territorios, los que hoy en día conocemos como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Los podemos ver distribuidos acá. Ellos les tenían otros nombres. En la parte roja se puede decir que se llamaba Chinchasuyu. Esta parte tierra, color tierra, estaba dividida y se llamaba Continsuyu. La parte verde se llamaba Antisuyu y la azul Collasuyu. La indumentaria del Inca, en este caso, escogí al jefe que decoraba su vestimenta con plumas, con una capa, en su brazo llevaba la bandera de su civilización, un cetro que demostraba el poder que tenía sobre la población, un arma hecha de piedra aquí atrás, que la podemos ver acá, y en sí el traje era muy llamativo y con accesorios de oro. ¿Cuál es la relación con el otro? La importancia de la relación con el otro parte de la importancia de diversos contextos. Bien lo decía Morin, hay varias maneras de crear relaciones desde la familia, las relaciones de pareja con sus superiores o inferiores, y esto difiere cómo está organizada su civilización. Los incas se relacionan de dos maneras: desde la reciprocidad y desde la redistribución. La reciprocidad también se dividía en dos partes, que es la simétrica y la asimétrica. En la simétrica estaba dada por la posesión en común de la tierra explotada comunitariamente para la producción especializada y en forma familiar en las partes dedicadas al cultivo y a la subsistencia. Cada familia tiene acceso a un cultivo en cada sector, teniendo en cuenta las condiciones ecológicas y ciclos locativos de los cultivos, y pues la diferencia de pisos térmicos que se ven en el mapa que mostramos anteriormente. Esto también hace referencia a los parientes cercanos generalizada, o sea, la reciprocidad generalizada, y los parientes lejanos se hacía una redistribución específica en la que se intercambiaban los cultivos o los objetos que realizaban, como losas, como estatuas, como tejidos, textiles. Se hacía de una forma en que pudieran mirar las cantidades que se entregaban y de la misma manera devolverse, como un trueque. Está por otro lado la redistribución, que tiene un poco que ver con la reciprocidad con los parientes lejanos. La reciprocidad asimétrica eso ya lo había dicho. Sí. La reciprocidad asimétrica hace referencia al cambio de la recaudación de excedentes. Cuando en una parte de su imperio se producían excedentes o se cultivaba de más, este le brindaba parte de seguridad extrema y satisfacción en caso de desgracias. Cuando en alguna otra parte se producía alguna plaga o algún desastre natural, con la recaudación de excedentes
se podía suplir las necesidades de de la comunidad que estaba afectada por los desastres naturales. Ligada con la redistribución, ahora sí tocando este tema. Cuando algunos pueblos del imperio no podían satisfacer sus necesidades básicas porque las regiones que vivían habían sido afectadas por malas cosechas u otras catástrofes, el Estado incaico redistribuía la parte de los excedentes que se cultivaban en otras épocas y se almacenaban para estos fines. También utilizaba los bienes acumulados para costear los gastos de las constantes expediciones militares y para premiar los servicios realizados por algunos funcionarios generalmente nobles. ¿Qué relación y diferencia existe entre el sujeto y el sujetado? Para esto debemos hablar primero desde la organización social que ellos tenían. La primera persona del mando era el Inca, jefe político, líder religioso, considerado como el emperador o el hijo del sol. La Colla, que era la esposa del Inca, asumía las funciones de este cuando este se encontraba en algunas expediciones de guerra o cuando tenía que salir. Los amautas eran los maestros del imperio en los que enseñaban Yachayhuasi, qué pena. Era el lugar en donde los varones adolescentes de la nobleza iniciaban sus procesos con los conocimientos para la administración de gobierno. Aquí impartían 4 materias principales: la lengua quechua, la religión oficial, que se basaba en una religión politeísta, pero teniendo como principal dios el sol. Manejo e interpretación de los quipus, que es un sistema de contabilidad y almacenamiento de relatos que consiste en la cuerda de lana y el tejido de la lana en diferentes colores. Y también contaba la historia, y también la materia que veían era la historia militar del imperio y cómo habían logrado conquistar todo el espacio que vimos anteriormente. Otros dioses que practicaban en su religión fueron la tierra, que le decían la Pachamama, la luna, se llamaba Quilla, el agua, Mamacocha, el rayo y Apu. Los cerros, Apus, entre otros, hacían ofrendas que podían ser personas, animales o cosechas. Las 3 leyes principales y cumplidas por todas las personas del imperio eran 3. Amaqueya, no seas perezoso. Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Después de los amautas, la nobleza de sangre que se conformaba por los familiares del Inca, los hijos, hermanos y toda la descendencia del Hijo del Sol. La nobleza de privilegio, que se conformaba por los sacerdotes, los jefes militares y otros allegados a los incas. Los Haturuna conformaban la masa popular del imperio, los Mitimaes, personas que eran trasladadas por sus pueblos con fines colonizadores, y los Yanaconas eran los prisioneros de guerra a quienes se les perdona la vida y trabajan en las tierras inca. Como podemos ver, la educación fuera de la nobleza se era heredada desde sus familiares. Entonces, en los Aturunas se enseñaba el oficio que tenía su familia, como arar la tierra o los cultivos, la producción de tejidos, la producción de jarrones, de estatuas. Esto lo hacían como en sí la población. Pero entonces podemos ver
podemos ver cómo todas las personas son sujetados por otro sujeto, ya sea desde el Inca, que en algún momento pues tuvo que aprender las costumbres de su padre cuando era el jefe, y de los amautas. Entonces ahí vemos como el sujeto fue sujetado y también tiende a sujetar a los otros a unas costumbres, religiones y en sí unas conductas de comportamiento y de pensamiento también. Identidad polimorfa desde los incas. El rol de la mujer. Las mujeres del pueblo tuvieron que cumplir con las tareas agrícolas, textiles para su familia y el Estado. El poder en la decisión y dominio que tuvo fue de gran importancia. La mujer era símbolo de fertilidad y a su vez también era símbolo de sabiduría, puesto que por naturaleza ella sabía cómo tener y criar a los hijos. Entonces, de esta manera los incas creían que ella era una representación de la sabiduría, por eso también se tenía muy en cuenta la postura de la mujer. Sin embargo, su labor primordial era ocuparse de las labores del hogar, cuidar a sus hijos, tejer las vestimentas de la familia, ayudar en el campo, preparar la chicha y salir a trabajar. Si una mujer estaba embarazada, efectuaba una serie de rituales para esperar la buena marcha del embarazo, invocaba a los dioses y multiplicaba sus ofrendas. La función principal de las mujeres de la nobleza era cuidar los hijos, tejer, hilar y preocuparse de su aspecto personal. La mujer principal, la mujer del Inca, la Colla, tenía un gran prestigio entre las mujeres de la élite cusqueña. Participaba en los rituales, ella dirigía el Cusco en ausencia del Inca, pero como en todas las otras mujeres, ella también vivía en un estado de inferioridad marcada frente al Inca. El rol del hombre inca. La educación del hombre se orientaba según el puesto que le estaba otorgado, como administrador, como sacerdote y como guerrero. El grupo no privilegiado de hombres eran agricultores y pastores de los pueblos dominados. Estaban dedicados a la domesticación de la llama y la alpaca. Podían casarse, tener una sola esposa. Ellos llevaban una vida muy sencilla. Los hombres de 18 a 50 años participaban en la mita. Los hombres que se destacaban en la música, las artes, la guerra u otra actividad tenían las mismas obligaciones que el resto. No tenían las mismas obligaciones que el resto, eran mantenidos por el Inca. La construcción de la mente y la conciencia. Como dijo Fornet en el año 2000, señala que la cultura de origen no es para una persona su destino inexorable, sino su situación histórica original, situación que indudablemente la define como una persona perteneciente a un mundo con sus propios códigos sociales, políticos, religiosos, axiológicos, genealógicos, etc., y que contribuyen para ella la herencia desde y con la que empieza, desde ya con la que comienza a ser. La palabra Ayllu, de origen quechua y aymara, significa, entre otras cosas, comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado en común, real o supuesto, que trabaja la tierra de forma colectiva con un espíritu solidario. Entonces, en la construcción de la mente y de la conciencia, ellos construían su conciencia desde la cultura o desde las enseñanzas que sus antecesores iban construyendo desde el imperio, y también desde qué parte del imperio ocupaban un puesto. Y así podían reconocerse frente a otro tipo de poblaciones. La dimensión lúdica. Por otro lado, la lectura según Caillois
Nos plantea 4 formas de juego: competición, juegos de azar, disfraces, máscaras y juegos de vértigo. Teniendo en cuenta esto, vemos la relación práctica que nos brinda el texto con la cotidianidad, el desarrollo y las relaciones humanas. Se entiende que muchas veces el juego no tiene una finalidad seria, pero sí es algo serio por su normatividad o reglas, según el juego que se practique. El universo lúdico adquiere una angustia de victoria. Esto produce unos placeres y conlleva a necesitar una victoria, satisfacción, y gracias a estos placeres que se producen, se puede decir que el juego y la lúdica se convierten en una droga fatal, la cual es necesaria para gozar la vida. También sabemos que la lúdica o en sí los juegos se ven más que todo en los animales mamíferos y en los humanos, puesto que nos planteamos situaciones que más adelante podemos vivir como adultos y nos preparan para la vida. La dimensión lúdica desde los incas. Las dimensiones lúdicas de esta civilización se desarrollan gracias a los rituales donde danzan, cantan, se personifican con atuendos, maquillaje y plumajes para identificarse con un rol, donde tienen batallas que anteriormente han necesitado un proceso de preparación corporal, mental y espiritual, entre otras, donde los niños y adolescentes juegan antes de iniciar una preparación seria y guiada. La realidad en la construcción de su identidad. La realidad es que ellos lograron permanecer después de la conquista de América. Sin embargo, la realidad en esos momentos era que la colonización española logró engañarlos y timarlos, y el imperio sufrió una caída gracias a que sus jefes fueron muy amables con los españoles y estos abusaron de su pueblo y los marginaron hasta empezar a caer. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.